Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en Santa Beatriz, en Lima. Vamos a conversar con el doctor Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, pero además líder del Movimiento por la Unidad de los Pueblos. Vamos a hablar, por supuesto, de los temas políticos y fundamentalmente de lo que pasó con la inscripción de 3 o 4 partidos ante el Jurado Nacional de Elecciones, donde lamentablemente para ellos el pan se quemó en la puerta del horno. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Un gusto siempre conversar con ustedes. ¿Qué pasó? ¿Ustedes quedaron fuera de carrera? ¿Cabría decir eso? No, bueno, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos está en etapa de subsanación, pero nosotros teníamos y tenemos un acuerdo político con APU, ¿no? Adelante Pueblo Unido, en la cual compartíamos la mayoría de los objetivos políticos y una estrategia electoral. Así que la salida de APU, como la de Unidad Popular y RUNA, también nos parece una jugada política porque justamente eran partidos que planteaban la libertad del presidente Pedro Castillo y la necesidad de un proceso mucho más justo. Pero ¿no tendríamos que admitir también, si no me corrige el doctor Ceballos, que el trámite de inscripción fue algo tarde, o sea, demoraron un poco, quizá lo debieron hacer con un poco más de anticipación? Yo creo que el tema del trámite que llevó adelante APU no tuvo tanto que ver con si lo presentamos un poco tarde o a tiempo, sino con una actitud del Jurado Nacional de Elecciones que nos parece absolutamente ilegítima y además muy cercana al fraude, ¿no? El proceso, para que los amigos tengan claridad en el análisis, es que el Jurado Nacional de Elecciones reconoce y publica en el diario El Peruano que APU en particular, igual que los otros partidos, habían completado todos los requisitos para ser inscritos y reconocidos. Ya salió publicado en El Peruano, pero la ley le da un tiempo a cualquier ciudadano a presentar una tacha contra lo decidido por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero esa tacha se entiende que debe tener fundamento. Aquí el jurado acepta una tacha que no tiene ni pies ni cabeza y espera que se cumpla el plazo, que fue el 12 de abril, límite para la inscripción, y no lo resuelve, no resuelve la tacha. Entonces dice, como no se ha resuelto la tacha, no puedo acreditarte como un movimiento o un partido inscrito. Por tanto, quedas... El plazo máximo es de 30 días. Claro, ellos tienen el plazo de 30 días, pero hay un tema de sentido común y de vocación democrática, ¿no? Si me presentan una tacha que no tiene ni pies ni cabeza, porque lo que querían señalar era que un integrante de APU hacía apología al terrorismo. ¿Quién era ese integrante? Aníbal Torres, que cualquiera lo conoce y sabe que no tiene nada que ver Aníbal. De hecho, hasta tuvo problemas con Sendero Luminoso. Y esta tacha ni siquiera debió ser admitida. Y en todo caso resuelta antes del 12 de abril para impedir que miles de personas que han firmado por este partido sean defraudadas en sus posibilidades electorales, ¿no? Aníbal Torres no era dirigente, sino un afiliado, digamos. Por supuesto, era un afiliado más, o sea, ni siquiera era miembro del comité directivo de APU, nada, ¿no? Y además no tiene ningún impedimento legal Aníbal Torres. ¿Cómo es que eso no lo sabía el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Desconocía eso? ¿No? Entonces aquí ha habido una intención clarísima de dejar fuera de juego a los partidos políticos que tienen una posición radical en el sentido de pedir una asamblea constituyente, de pedir cambios radicales en el país, que Pedro Castillo sea puesto en libertad, porque no fue Pedro Castillo el que dio el golpe de Estado, sino le dieron el golpe de Estado. Pero, bueno, la política en el país está como está, ¿no? Muy bien. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿Cuál es el plan B? ¿O han decidido, digamos, no participar en el proceso de abril del próximo año? No, bueno, nosotros vamos a participar postulando o no postulando. O sea, aquí además creo que es un deber cívico y más en esta situación la gente debe participar de cualquier manera. Si la gente no participa, si no hay un análisis y la búsqueda de espacios para poder opinar y decidir, otros van a decidir por la gente. Y lo que vamos a tener en las elecciones del año que viene es un fraude completo y que los grupos de poder de siempre sigan haciendo de este país lo que les da la gana. Así que sí vamos a participar. De hecho, estamos analizando el abanico de opciones dentro de los sectores progresistas que tenemos en el país. Por ejemplo, está
Nuevo Perú, Voces del Pueblo, el Partido de los Trabajadores, Juntos por el Perú también, Primero la Gente, que está dentro de este bloque. Lo que nosotros queremos es que quede muy clarito qué es lo que proponen estos partidos, que quede claro que defienden la libertad de Pedro Castillo, no porque sea Pedro Castillo, sino me parece que es un tema ético, ¿no? Si se viene demostrando... ¿Y esos partidos que usted acaba de mencionar, digamos, defienden la libertad de Pedro Castillo? Algunos sí, otros no tienen una posición clara al respecto, y nosotros lo que señalamos en las conversaciones y decimos, dígame, ustedes piensan, están de acuerdo con que a Pedro Castillo se lo haya detenido, se lo maltrate y se encuentre en prisión y se le haga este tipo de juicios que es absolutamente irrespetuoso y sesgado. No, entonces, ¿por qué no opinan de que el Pedro Castillo puede seguir este proceso en libertad y no tenerlo en las condiciones en que lo tiene? Bueno, yo le diría a usted que es una locura lo que plantea la libertad de Pedro Castillo, pero sin embargo hay un sondeo interesante, me parece que de Ipsos Apoyo, donde se deja sentado que la mayoría de la población peruana asume que a Castillo le dieron un golpe de Estado. Es que le dieron un golpe de Estado. Además, yo conozco su posición, y esa es la suya siempre, pero digo, una mayoría de la población que piense así no deja de llamar la atención. porque cada día es más claro que lo que tenemos ahora es una colusión, es un acuerdo político espurio, de espaldas a la gente, traicionando el programa que la gente votó, entre la señora Boluarte y el Congreso de la República, por lo menos de la gran mayoría de las bancadas. Es evidente, y cuando justamente esto se acompaña del descrédito de Dina Boluarte y del Congreso, lo cual alienta a la gente a analizar un poco más profundamente qué ha pasado, pero además el propio proceso que se le sigue a Pedro Castillo, las declaraciones de los testigos, van señalando un camino muy claro de que aquí hubo un golpe de Estado contra Pedro Castillo, nos guste o no Pedro Castillo, ¿no? Porque para sacar a un presidente se necesita determinada cantidad de votos, que no se llegaron a esa cantidad de votos, ni siquiera se presentó ninguna documentación, y Pedro Castillo fue detenido mientras era presidente. Entonces, esta información que aparece, a pesar de que algunos medios no la sueltan con toda claridad, hace de que la mayoría de la población peruana diga, Pedro Castillo le dieron un golpe. Más allá de que estén o no de acuerdo con Pedro Castillo. Son dos cosas distintas. La coyuntura que vivimos victimiza al expresidente Castillo. No es que es una víctima realmente. Va a cumplir 3 años. Lo que pasa es que yo no termino de asimilar, doctor Ceballos, el hecho de que Castillo salió en un mensaje al país dando el golpe. O sea, eso no lo podemos negar, doctor Ceballos. No, mire, hay dos cosas diferentes. Si Pedro Castillo salió y leyó una proclama cerrando el Congreso, es un acto inconstitucional. Claro. Yo estoy seguro que ese día usted hubiera renunciado de inmediato. No. Renunciado. Claro. Seguro, tal vez sí hubiera renunciado. Usted es un demócrata, entiendo, doctor Ceballos. Sí, pero mire una cosa. Me hubiera parecido algo, digamos, ilógico, si quieres disolver el Congreso, hacerlo en ese momento cuando tuviste la oportunidad antes de hacerlo dentro del marco de la Constitución que nos rige y evitar que estos sectores, estas mafias, estos sectores delincuenciales finalmente acumulen más poder como lo tienen en este momento. Pero lo que me refiero es un tema concreto. Si hay una infracción constitucional, hay mecanismos dentro de la Constitución y del reglamento del Congreso para iniciarle una acción política al presidente y vacarlo. Esto no se hizo. Entonces, y si no se hizo, entonces ¿cómo es que Dina Boluarte es presidenta? Si no se hizo, ¿no? Sí. Varios hechos, digamos, extraños, por decirlo menos, ¿no? No se logra la vacancia con el número considerado para sacarlo del poder al presidente. Luego su detención en la vía pública, lo llevan a la prefectura, me parece. Todas esas son cosas. Sí, y lo que interesa acá es que los sectores progresistas, usted me hizo la pregunta, pero los sectores progresistas piden la libertad de Pedro Castillo. Los sectores progresistas en general piden la libertad de todos los presos políticos, incluido lo de Pedro Castillo. En mi opinión deberían decirlo taxativamente, hay que ponerlo en libertad a Pedro Castillo. Preso político, ¿por qué? Preso político por la forma en que lo detuvieron, pero digamos, no podemos negar que él salió al país a anunciar un golpe de Estado.
Mire, para haber un golpe de Estado tendría que haberse configurado el delito de rebelión, cosa que no se hizo, ¿no? Pero el tema de fondo que la gente se pregunta es, ¿por qué es que hay tal inmovilidad social que permite en nuestro país que Pedro Castillo siga detenido después de casi 3 años? Y yo creo que hay dos cosas que tienen importancia. Primero, que no ha habido tal inmovilidad social porque la gente ha salido a la calle y han matado a 70 personas. Eso no tiene muchos antecedentes en la historia del país. O sea, no es que la gente se quedó quieta. La gente votó un programa. Y lo menos que podía esperar el pueblo peruano es que este programa que votó la gente, la oposición, que es mayoría en el Congreso, la respete, y si hay que sacar al intérprete de este programa, pues se lo saque de manera constitucional y de acuerdo al reglamento. Entonces, ¿por qué este apuro de sacarlo a Castillo? Que fue por casualidad, que bueno, no importa, no juntamos los votos, lo detenemos antes de que sea vacado efectivamente, hago una fiesta en el Congreso, como se hizo la derecha. ¿Eso fue porque leyó la proclama o porque aquí había un plan previo para sacarlo a Castillo? A mí no me cabe la menor duda que había un plan previo. Dina Boluarte fue a leer lo que ya tenía escrito. Claro, Aníbal Torres nos declaró a nosotros, y creo que eso se viralizó en su momento también, que tanto Castillo como él ya sabían que Dina Boluarte en la trastienda conversaba con Keiko Fujimori. Yo no tengo esa información directa, pero no tengo muchas dudas de que eso ha pasado. Es decir, la sintonía que hubo, ¿no?, fue clarísima, ¿no? Ahí me parece que faltó un poco de firmeza por parte de Pedro Castillo, pero además nos muestra la actitud de la derecha peruana, ¿no?, hasta dónde son capaces de llegar, de no respetar la voluntad popular, de vulnerar su propia constitución, su propio reglamento del Congreso. Y eso es lo que ha generado mucha indignación en la gente y la sigue generando. A la gente le robaron la esperanza. Yo puedo compartir o no la Asamblea Constituyente, pero si la gente votó un programa que incluye la Asamblea Constituyente, tenemos que respetar la opinión de la mayoría. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Bueno, en ese contexto que le cuento, claro, Aníbal Torres no tiene formación política, pero nos decía que más bien estaban sorprendidos Castillo y él porque no entendían cómo habían durado tanto, ¿no? Teníamos ya más de un año en el gobierno y no sabíamos por qué habíamos durado tanto, porque era evidente que nos iban a sacar del poder. Bueno, yo creo que Castillo pudo haber durado todo el mandato. Yo creo que lo pudo hacer. Creo que se debió apelar con más confianza a la movilización, a la participación ciudadana. Eso es pura responsabilidad de Castillo. Sí, no solo de Castillo, esto es también responsabilidad de las organizaciones sociales, porque no puedes estar sentado esperando que te inviten. O sea, acá no es que tú eliges un presidente y te va a resolver todos los problemas del país. Mientras tanto me quedo en la casa, eso no es así. La gente tiene que salir, tiene que luchar porque hay sectores reactivos al cambio que van a hacer lo posible y que es lo que hicieron con Castillo.
A ver, ¿qué ley importante le permitieron que pasara en el Congreso a Castillo? Ninguna. Todas se la bloquearon. Cuando quiso poner un impuesto a las grandes ganancias, se la bloquearon, ¿no? Entonces, sin la gente movilizada y también, por supuesto, sin una correlación en el Congreso, es sumamente difícil. Si hasta su partido lo sacó del partido y terminó votando por la vacancia. Es una él también hacía su esfuerzo, ¿no? Porque si vemos el gabinete o los gabinetes ministeriales eran pobrísimos, doctor Ceballos. Pero los que tenemos ahora son peores y nadie los toca, ¿no? O los gabinetes que tenía Kuczynski o Fujimori eran transparentes, han terminado todos procesados también, ¿no? Aquí es un concurso de quién es más corrupto uno que el otro, porque tenemos un problema de fondo que es el Estado peruano. No se me borre de la mente al ministro de Transportes, que ahora está perseguido por la justicia, que decía en RPP, yo soy ministro de Transportes porque sé manejar. Sí, lamentable. No, yo no voy a defender los errores del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Creo que han habido errores muy grandes, que podemos sumar, pero esa no ha sido la razón por la cual lo sacan a Pedro Castillo. Castillo estuvo 14, 15 meses en el gobierno, 15 meses, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Fujimori? Estuvo 10 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Toledo? ¿No? El Kuczynski, que usted me dice, bueno, pero Kuczynski ha robado y sin embargo está ahí en su casa, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de fondo, que es el Estado peruano. Castillo cometió errores, por supuesto, pero ¿por qué lo sacan? Porque era un peligro, porque era una esperanza para la gente y porque la gente en varios lugares empezaba a movilizarse para exigirle a Castillo que cumpliera lo que prometió. Y Castillo sí recibía a la gente, Castillo no reprimía a la gente. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Y lo primero, lo más importante, es respetar la decisión de la gente, el voto de la gente. Pero usted hoy ha dicho, como ya lo ha dicho en anteriores oportunidades, la responsabilidad de Castillo, pero además de los sectores sociales. Bueno, no podemos decir Castillo hizo un gobierno perfecto. Castillo sabíamos que iba a enfrentarse a sectores muy duros. Entonces, claro, cuando no te pasan una, porque a Castillo no le pasaban una, yo no recuerdo haber visto una oposición mediática tan brutal como la que recibió Pedro Castillo, desde antes de que asumiera la presidencia. Fue brutal. O sea, nada de lo de Castillo era bueno, ¿no? Si Castillo se hubiera aparecido con un Rolex en el Congreso, lo vacaban al día siguiente. ¿Qué le parece un interlocutor como López Chao? Bueno, yo creo que López Chao representa claramente a los sectores de centro en el país y de centro. Me parece que está obsesionado por ser candidato a la presidencia. Seguramente, bueno, tiene derecho a soñar, todo el mundo puede soñar y buscar y luchar porque se cumplan sus anhelos. ¿No le ve usted posibilidades? Yo no le veo. ¿No tiene el perfil en el contexto que vive? Bueno, no le veo posibilidades y no comparto su propuesta política, sobre todo la actual, ¿no? Yo creo que hay que cambiar las estructuras de este país. Creo que el problema no solo es económico, también es político y necesitamos una constitución que le abra las puertas al control y la fiscalización social. Yo no creo que se puede dejar el cambio de nuestro país en manos del empresariado, no lo creo. Creo que aquí hay que buscar canales para que el poblador humilde pueda también ser partícipe del cambio que necesitamos. Creo que Alfonso López Chao es un economista muy importante, tiene una trayectoria como rector de la UNI también, que no por algo ha llegado a ser rector, pero yo no comparto esa visión de que aquí hay que hacer retoques a la realidad y no cambios profundos. Hay que hacer cambios profundos, no podemos esperar que nos siga goteando lo poco que nos gotea del crecimiento del país. ¿Qué le parece Belaúnde Llosa? Bueno, es un buen interlocutor de la derecha y de la derecha más reaccionaria del país, ¿no? Así que para la derecha y para la centro derecha supongo que es un buen candidato. Para mí no, para mí sería fortalecer el poder de los que más tienen, de los que nos han dejado el país que tenemos. Bueno, en la derecha están pues, él ya usted lo menciona como un interlocutor de derecha. Está Keiko, Rafael López Aliaga, por ahí Hernando de Soto y alguien más. ¿Y en la izquierda? En la izquierda se está buscando... López Chao está más centro-derecha, digamos. Sí, sí, definitivamente. En la izquierda hay un debate en este momento. Bueno, están... No sé si son los nombres que son los más conocidos, los que necesariamente lideran la izquierda.
Este es el desafío que tienen los partidos inscritos. Marisol Pérez Tello. ¿Para qué? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Ella es de derecha? Pero por supuesto ha sido del PPC, ¿no? El PPC no tiene nada que ver con la izquierda, ¿no? Además ha estado en el equipo de asesores de Keiko, tampoco tiene que ver con la izquierda, es una figura, ha sido ministra de Justicia, una figura interesante para la derecha, ¿no? Verónica Mendoza. Verónica es una líder que mantiene una vigencia para las fuerzas de izquierda interesante, por supuesto, sí. Además es una mujer capaz, es una mujer sensible, pero eso lo decidirá su partido, ¿no? López Chao decía que él no sería vicepresidente en una plancha donde la presidenta sería Verónica Mendoza. Yo le pregunté por qué. Y dice, porque Verónica piensa más en la distribución, y yo pienso en la distribución y la producción. López Chao quiere resumir en 2 o 3 palabras un poco histriónicas lo que en realidad piensa. Y lo que piensa es, aquí primero hay que acumular riqueza. ¿Y quién acumula riqueza en el país? Los grupos empresariales, ¿no? Lo acumula la gente. Entonces vamos a ver cómo acumulan mucho dinero los grupos empresariales y vemos cómo después distribuimos. La experiencia en nuestro país de haber tenido un crecimiento importante, porque lo hemos tenido, ¿no? De haber tenido una balanza comercial en América Latina de las más altas, no ha significado necesariamente mejores condiciones para los más pobres de nuestra patria. La pandemia nos lo mostró. ¿O acaso hemos tenido 250.000 de peruanos muertos por la pandemia porque el virus se portó mal con Perú? No, esa gente se murió por la miseria, esa gente se murió porque el crecimiento nunca le llegó a los más pobres. 43% de niños anémicos. ¿Qué? ¿Es por el modelo? No, La pandemia, dicen algunos, nos agarró con los pantalones abajo. Es un poco lo que usted está diciendo. Pero últimamente se ha escuchado bastante que también la responsabilidad principal la tiene el gobierno de Martín Vizcarra. Bueno, el gobierno ha cometido errores, el de Vizcarra, y todos los gobiernos que estuvieron durante la pandemia se cometieron errores. Claro, nosotros también tuvimos que pelearla allí y la verdad que nos fue bien. Bueno, según los expertos, nos fue bien en el Ministerio de Salud porque logramos poner 50 millones de dosis bajo la... Pero el problema es estructural, no hay ninguna. Cuando la gente va a las farmacias a llorar por un paracetamol, por un suero, ahora ha subido 20 veces el precio de los sueros, ¿eso culpa de quién es? ¿De Vizcarra? Sí, seguramente podría haber tomado medidas. La Ley General de Salud le daba esas posibilidades, pero también tienes una Constitución que dice tienes que soltar las amarras y que el libre mercado haga lo que le da la gana, ponga los precios que quiera. Por eso es que menos de un 5% de las clínicas agarraron el plan de Vizcarra de decir te doy 50.000 soles por paciente con COVID. No lo agarraron porque ellos tienen la libertad de cobrar lo que les da la gana y que la gente se muera si no tiene la plata. Mucha gente se murió por falta de oxígeno. Mucha gente se murió por falta de oxígeno, ¿no? ¿Y por qué faltaba el oxígeno? ¿Y por qué no había oxígeno en los hospitales? ¿Y por qué no habían sueros? ¿Y por qué no habían médicos? ¿Y por qué no teníamos intensivistas? ¿Por qué no teníamos camas de cuidados intensivos? ¿Por qué? Si teníamos plata. ¿Por qué? Porque la plata hay que gastarla en otra cosa. ¿Por qué no gastamos miles de millones en el plan Reactiva? ¿Logramos un cambio? Podíamos haber invertido la 10ª parte de ese presupuesto y tendríamos otro sistema de salud. Pero el problema fue estructural. El problema fue estructural porque la Constitución, en sus diferentes capítulos, no privilegia al ciudadano. El Estado no puede controlar, el Estado no puede planificar, el Estado no puede ser empresa. La salud no es un tema que garantice el Estado. Te dice, es un derecho, ¿eh? Tienes el derecho a estar sano. ¿Y quién lo garantiza? ¿El Estado? El Estado no lo garantiza, igual que la educación. Por eso las 2/3 partes de la educación terciaria están en manos privadas. ¿Por qué? Porque han dado rienda suelta para que el empresariado invierta donde le parezca. Lo cual no está mal, pero necesitamos un Estado que regule y oriente hacia dónde vamos a ir, pensando en las mayorías sobre todo. Para ir terminando, 2 preguntas. Una con una respuesta muy rápida seguramente de su parte. ¿Hay garantías para el próximo proceso del 2026 o no? No, no hay garantías, de ninguna manera. Se han excluido a los partidos porque piensan de manera diferente, de forma, la verdad, grotesca, ¿no? Ya eso nos marca hacia dónde vamos, ¿no? Claro, pero si usted dice que no hay garantías, entonces la pregunta es
¿por qué participan en un proceso donde no hay garantías? Hay que aprovechar todos los espacios que podamos. Así como tampoco había muchas garantías en el proceso en el 2021 y apareció un Pedro Castillo y ganó las elecciones, hay que luchar porque en condiciones desventajosas no se siga imponiendo la derecha también en el plano electoral y hay que tratar de impedirlo. Pero era diferente, el Congreso ahora y el Ejecutivo están en manos de un sector que perdió las elecciones. Por supuesto, y las condiciones son más difíciles, pero también hay que confiar en la capacidad de reflexión de la gente. También estos 43 partidos que reconoció el Jurado Nacional de Elecciones, si uno revisa su programa, 35 por lo menos son iguales, porque la política se ha convertido en un negocio. Entonces, ¿qué menú vamos a tener? Vamos a tener un menú, en su inmensa mayoría, de gente que ve la política como un negocio. Eso es lo que tenemos. De gente que si tiene plata, tiene posibilidad de llegar. Porque se van a vender los medios de comunicación, como pasa con la mayoría, porque tienen plata para hacer propaganda, porque, en fin, porque es muy difícil para el ciudadano que no tiene dinero, pues poder acceder a ser electo, ¿no? Pero esas son las condiciones, muy difíciles, pero también tenemos un pueblo al cual no lo han podido convencer de que las cosas deben quedarse como están.